yo soy el mayor de los 13 nietos de Tomás. Yo a mi abuelo lo conocí como un niño de 9 años, o sea, en lo que pude vivir hasta los 9 años. Lo recuerdo como un hombre muy serio, muy familiar, como con autoridad con los nietos, que le tenías más, siendo un niño, ¿no? Más miedo a portarte mal con el abuelo que con la abuela, que incluso con mi madre, ¿no? Y mi abuelo era mi padrino y, bueno, y yo lo que sé de él es que era muy familiar, que disfrutaba mucho con los nietos, siempre decía mi abuela, ¿no? que le encantaba estar con los nietos. Claro, a él le asesinaron cuando yo no había cumplido 4 años. Sí que tengo un pequeño recuerdo de unas vacaciones en Cambrils, que al volver, porque íbamos allá a la familia, y que al volver de la playa pues nos daba con la manguera. Es lo único que tengo de recuerdo. En casa siempre tenían la puerta abierta para recibir amigos, vecinos, otros familiares y pues eso, esa vocación. Y luego también tenía una vocación cristiana también, que nos han transmitido a nosotros. Yo tenía 6 meses, prácticamente no sé de vivir con él, no sé nada, sé que estuve en algunas vacaciones y poco más, pero nada. Y pues lo que me han contado de él, sobre todo, pues mi madre y mi abuela, pues que mi abuelo era una persona muy familiar, pues muy amigo de sus amigos, alguien muy justo y una persona, o sea, sé que era muy buena persona. Todo el mundo ha dicho, siempre nos ha dicho que era alguien muy bueno y mi abuela siempre decía que bueno era Tomás. Entonces, pues eso es lo que más sé de él. Luego, pues obviamente su faceta más política, sindical y eso, pero como persona muy bueno con sus amigos y sobre todo con mi abuela. O sea, mi abuela siempre decían que quería mucho a Pilar. Todo lo que sé de él me lo han contado, mis padres, mis tíos, alguna pequeña cosa también mis primos. Y bueno, era una persona familiar, una persona muy comprometida socialmente, fruto de su infancia. A mí lo que me han contado siempre es que era una persona pues súper familiar, que le gustaba mucho dedicar el tiempo a la gente que quería y a la gente que le quería a él, que por lo que me ha llegado a mí era mucha gente, que quería mucho a su familia y que le quería muy bien. Y yo creo que eso también se ha visto reflejado una vez después del asesinato. O sea, yo he vivido y he nacido con todo esto ya vivido y he nacido en una familia súper unida. Y yo creo que también es un poco fruto y producto del trabajo que hizo mi abuelo, de lo que le nacía a él, de lo que quería su familia y es lo que luego también yo creo que ha ayudado a darle la vuelta a la situación y no a sacarle provecho, porque no hay forma de sacarle provecho, pero así como a llevarse ese aprendizaje. El hecho de tener una familia tan unida ha hecho como que el duelo sea no menor, porque no hay forma de que un asesinato de un familiar sea menor, pero sí de salir adelante menos mal parados. Muy comprometido desde joven, con muchas causas. En asociaciones estuvo en Oberena, una sociedad deportiva y de ocio de aquí de Pamplona, de la que fue presidente. Así entró en política, yo creo que con ese espíritu de trabajar por los demás y de justicia que siempre buscaba, ¿no? Muy implicado, ¿no? En la vida social, ya desde joven fue presidente del sindicato de energías eléctricas, también fue, creo, el presidente del Consejo de Trabajadores de Navarra, llegó a ser concejal antes de que incluso llegase la democracia en el 71 y de hecho le tocó ser alcalde accidental en el 77 también, porque se destituyó al alcalde en ese momento. Una anécdota que tiene es que en ese momento en el que fue alcalde se legalizó la ikurriña y entonces él la hizo en el Ayuntamiento de Pamplona. Yo nazco en el año 2000 y el asesinato de mi abuelo es en 1998, por lo que todo lo que sé de aquel día me lo contaron mis padres a medida fui creciendo. Sí que sé que él se despertó como todos los días y bueno, una vez bajó al aparcamiento en la plaza de su casa
y habiendo recogido previamente a una vecina, se montó en el coche y el terrorista en cuestión que apretó el gatillo pues se acercó a la ventanilla y le disparó en la cabeza. Yo estaba en el colegio, era un día entre semana, no recuerdo ahora qué día era de entre semana, pero era un día entre semana. Mira, me acuerdo de cosas de ese día que me sorprende que me acuerde. O sea, y cosas, además, algunas que dices, joder, de esta tontería, pues me acuerdo de cosas de ese día que me sorprende que me acuerde. Y de otras de mayor importancia no me acuerdo, ¿no? Tenía 9 años. Me acuerdo que en el recreo yo había estado sangrando de la nariz porque me había pegado con la cabeza con un compañero ese día. Fue subir del recreo y al poco en clase nos sacaron de clase, bueno, me sacaron a mí, sin saber por qué motivo, y estaban mi padre, mi tío y mis primos. No recuerdo si fuimos a buscar a clase a mis primos o ya venían con ellos, que les habían cogido también de clase. Y estaban con el director y con algún otro profesor. Y fuimos a la sala de dirección y nos contaron que le habían disparado, que al abuelo le habían disparado, que había habido un atentado y que le habían disparado. Me acuerdo de cosas así como muy puntuales. Me acuerdo de estar bajando las escaleras del colegio de salida, cuando ya nos íbamos, y preguntarle a mi padre a ver si lo habían matado, porque no me habían dicho como tal que lo habían matado. Me acuerdo bajar y preguntarle a mi padre, pero ¿lo han matado? ¿Está muerto? Y de eso me acuerdo. Luego, por ejemplo, de ver a mi madre, no tengo recuerdo. O sea, de ver a mi madre ese día no tengo recuerdo. Sé que salimos con mi padre y con mi tío. Sé que estuve, y me acuerdo, un par de días en casa de mis otros abuelos, por parte de padre. Pero no recuerdo ver a mi madre ese día, que seguro que la vería en algún momento, eso en recuerdo no lo tengo. Yo el primer recuerdo que tengo de esos días, de esa época, es un día que estoy en el colegio. Claro, yo tenía 3 años o 4 años y vienen a buscarme en el coche mi tía con todos mis primos dentro del coche y me recogen y bajamos al Parque Tomás Caballero, que se iba a inaugurar en ese momento, a plantar un árbol. Y allá tenemos una foto en todas las casas que es muy chula de los nietos. Estábamos allá plantando un árbol, claro, habían asesinado a nuestro abuelo. Y ese es el primer recuerdo que tengo de esos días. Entonces yo toda la vida he vivido ya sabiendo que a mi abuelo le habían asesinado. Y que además, luego posteriormente, mi padre fue consejero del gobierno de Navarra y entonces le pusieron escolta. Entonces, claro, ya sabes por qué lleva escolta, porque a tu abuelo le asesinaron antes, ¿no? Y luego, evidentemente, pues todos los años que siguió habiendo atentados y sabías que a tu abuelo le habían matado. Yo, al ser tan pequeña, no recuerdo si mis padres en algún momento me lo contaron. Yo sé que he vivido con ello, o sea, me he criado con ello y tengo recuerdo desde siempre de, pues a mi abuelo lo asesinó ETA. Entonces, pues, como familia, es verdad que no ha sido un tema que hablásemos en casa de día a día. Era algo que luego pues había en momentos puntuales, el aniversario o alguna cosa. Algún día sí que podían hablar de recordar al abuelo, pero yo no lo he hablado con mis padres ni con mis hermanos. Sí que lo hemos vivido pues siempre con mucha pena el no tener esa figura de abuelo. Yo sí que me preguntaba, claro, veía a la gente en el colegio que venía a buscarle a sus abuelos y tal, y yo sí que he tenido mucha vida con mi abuela, pero decía, joder, ¿y por qué a nosotros, no? Y nosotros no tenemos eso. Pero, claro, es lo que te digo, me he criado con ello, entonces no sabría decirte cómo, porque no ha sido un cambio, ha sido siempre igual. Entonces no sabría decirte cómo me enteré ni cómo lo he vivido. He vivido toda la vida así, sin abuelo, entonces he sido como siempre igual. Bueno, yo solo te puedo hablar pasados unos años, que también es cuando voy adquiriendo cierta conciencia sobre el tema y en lo que a mí respecta, pues siempre desde la memoria, desde la unión y desde bueno, el recuerdo a cómo era mi abuelo, esa buena persona, comprometida con sus valores y recordando pues esa gran persona que fue y gran persona que recordamos todos.
simplemente lo hacemos así, en especial ese día 6 de mayo, y durante el resto del año siempre está presente. No recuerdo un momento en el que me dijesen, ha pasado esto. O sea, yo siempre he crecido con eso y conforme me he ido madurando, pues me he ido enterando de más cosas. Recuerdo un momento que me ocurrió en el colegio, y es que la gente de mi entorno siempre ha sabido mi situación familiar y lo que le pasó a mi abuelo, porque al final es algo que se sabe y en Pamplona, pues, y en mi colegio también. Pero un día unos compañeros míos del cole me hicieron una broma sobre el fallecimiento o el asesinato de mi abuelo. Y fue un momento en el que dije, jolín, es que esto me lo hacen a mí, porque el hecho de que yo no tenga un abuelo no es como le ocurre al resto de mis compañeros. O sea, al resto de mis compañeros, pues sus abuelos no están pues porque estaban enfermos o lo que sea. A mí le han asesinado. Entonces fue un momento en el que me hicieron una broma y yo llegué a mi casa y lo conté. Y ahí fue la primera vez en la que mi padre, que ha sido la persona que siempre me ha mantenido al día y me ha contado, me dijo, pues mira, es que esta es la realidad y con esto vivimos. Y era muy pequeña. Y ahí fue cuando aceptas qué es lo que le pasa a ti, a tu familia y lo que le pasó a tu abuelo. Y luego desde ahí pues me he ido ganando conocimientos de lo que sucedió conforme he ido madurando, y porque también, no sé por qué, que en mis primos me imagino que también pasa, pero a mí me genera mucha, no sé cómo explicarlo, como mucha intriga. Me despierta, quiero saber. Y entonces muchas veces por mi propia cuenta sí que he investigado, porque al final es un tema que ojalá no fuese tabú, pero es un tema difícil, y al final saber que en tu familia ha generado como tanto dolor, a veces mi persona directa es mi padre y me da como miedo sacar el tema muchas veces, que yo creo que no solo me pasa a mí, también les pasa un poco, también es un poco reflejo del resto de personas, de la sociedad y los jóvenes también, que da como miedo preguntar e interesarse. Yo tenía 9 años y yo hacía la comunión ese año. De hecho, yo hice la comunión el 24 de mayo, creo. Y a mi abuelo lo asesinaron el 6 de mayo. Digo porque el recuerdo de esos días no tengo demasiados. Tengo recuerdo de igual faltar un par de días a clase, pero sí que me acuerdo de mi comunión, que lógicamente como niño la vives como un día de fiesta, que bueno, joder, te juntas con la familia, con los amigos, haces con un montón más de niños la comunión y luego te vas a comer y tienes regalos. Estando tan reciente, seguramente a mí no me hicieron vivir tanto la tristeza que había ese día, pero sí que tengo sensaciones de lo que estaba pasando. Y recuerdo que había que dar, en mi comunión había que darle una flor a tus padres en un momento de la comunión, no me acuerdo cómo era, y que yo se la di a mi abuela. También me acuerdo, y es un recuerdo que he revivido, me acuerdo de haber escrito una carta, no sé si fue por la comunión exactamente o era una carta que me pidieron escribir a modo de redacción, bueno, para una revista, y es un recuerdo que he revivido recientemente porque en una exposición que se hizo por mi abuelo recientemente la publicaron, porque la carta estaba ahí, que me hizo mucha ilusión leerla. Me hizo mucha ilusión leerla, me hizo ilusión que la leyeran mis primos, que la leyera mi familia otra vez. Me emocionó mucho por las palabras que decía. Yo con 9 años veía a ese chaval de 9 años o a ese niño cómo entendía que se había muerto su abuelo, ¿no? Y bueno, cómo agradecía el haberlo conocido, el haber estado 9 años con él, pedía por mi abuela, por mi familia. Cuando tuve más conocimiento, pues conforme me fui haciendo mayor, vas preguntando también, o algún día igual investigas tú por tu cuenta, porque tampoco se hablaba mucho. Sí que todos los años había el acto de aniversario en el cementerio que íbamos, pero luego tampoco era algo que estuviese a la orden del día hablando en casa, evidentemente. Ya cuando tenía, no sé si 18 o 20 años, un día después de un acto en el cementerio, en la comida, decirle a mi padre que me contase bien
cómo había vivido eso, cómo había sido, cómo lo había vivido la familia, y la verdad que me quedé muy impactado, pues porque nunca lo había oído de primera mano. O sea, yo sabía lo que había pasado, sabía que había ese sufrimiento, pero la familia seguía intentando transmitirnos a nosotros tranquilidad, felicidad, ningún odio, y vivir un poco al margen de todo eso. Entonces, cuando preguntas y te dicen exactamente cómo lo vivieron, pues muy impactante y muy triste, la verdad, muy duro. Esa parte de dolor que hubo en mi familia no la he vivido tanto personalmente, y durante los primeros años sí que la he vivido posteriormente en el recuerdo, ¿no? Cuando hemos tenido momentos de recuerdo, como que se revive un dolor que incluso no había tenido sensación de pasar en su momento, pero he sufrido más por ver sufrir a mis padres, por ejemplo, por ver llorar a mi madre o a mis tíos, que lo que vives realmente como un niño de 9 años, ¿no? Diría que mi abuela fue maravillosa. O sea, el papel de mi abuela ha sido en nuestra familia muy importante. Y mi abuela ha sido alguien muy fuerte que habiendo pasado lo que ha pasado, que tiene que ser algo súper duro, que te arrebaten de las personas que más quieres en este mundo sin poder ni despedirte ni nada, me parece algo horrible, y que haber vivido eso y que siempre haya tenido esa fuerza de sacarnos a todos adelante, de esa alegría y esas ganas de vivir que tenía, me parece de admirar, y ha tenido un papel fundamental con nosotros, porque es verdad que la hemos querido mucho, siempre. Yo creo que ella tampoco, o sea, habrá tenido momentos igual en los que se ha sentido más sola, obviamente, pero después de esto siempre he dicho que lo malo que nos pasó nos ha unido mucho como familia, y somos una familia muy unida, desde los más pequeños hasta los más mayores, y eso es gracias a mi abuela, que nunca nos ha inculcado el odio y siempre nos ha dicho que hagamos todo con amor, con alegría, y así yo creo que lo hacemos, y creo que somos una familia pues bastante privilegiada dentro del amor y el cariño que nos tenemos gracias a ella. Lo que hizo fue llenarse de valor, querer seguir viviendo, unir a toda la familia, orgullosa de quién era también su marido, y muy disfrutona de la vida. Algo que yo me llevo de mi familia y que es un aprendizaje muy grande es que siempre han querido mantener como los valores de mi abuelo, lo que mi abuelo defendía, que al final fue lo que le costó la vida. Pero yo creo que lo hizo siempre con orgullo, y que son cosas que, por lo que a mí me han enseñado, yo los llevo a mi día a día, y lo que es primordial en lo que mi abuelo defendía era el respeto. Y es algo que se reflejó cuando lo hizo, que faltó. Lo que pasó en una época en la que el apoyo de la sociedad era diferente, y en una ciudad como Pamplona, en la que la sociedad estaba más conmovida por esto, ¿no? Por la situación que se estaba viviendo, y cada vez estaba más en contra de lo que estaba pasando. Y yo creo que el apoyo social, o por lo menos el que he vivido yo, ha sido mucho mayor seguro que en otros casos, ¿no? Yo personalmente no he notado rechazo, ni he vivido, creo, rechazo, salvo, no sé, contadas ocasiones que ves algo, pero no directamente hacia ti, de la sociedad por ser víctima. Eso ayuda, ¿no? Ayuda a que no estás solo, y que no hemos estado solos, no hemos tenido una familia que hayamos estado solos. Apenas sé cosas sobre ellos. Sé que eran 3 chavales, pues un poco que era el brazo ejecutor de las ideas de los que tenían el poder en la banda terrorista, y poco más. O sea, a veces en las noticias, cuando resurge algún tema, pero no es algo que haya marcado mi vida. Sé que eran 3, pero es verdad que nunca me he interesado. Nunca he mirado quiénes eran ni sus nombres. Sabía que eran 3, que alguno era vecino de Pamplona, que eran 3 chicos jóvenes, pero es verdad que
que detrás de esos nombres siempre he sabido que había algo más grande, que era una banda terrorista. Entonces, nunca he pensado pues, en estos tres como tal, ni he tenido odio, ni he tenido nada. Sí que es verdad que eso, en el 2020, cuando Patxi hizo la huelga de hambre, sí que se revolvió todo un poco y en ese momento pues sí que oí a mi madre, ese fue el que disparó a tu abuelo. Y ahí es cuando dije, joder, o sea, nunca me había puesto a buscar quién había sido. Y ahí sí que se te revuelve un poco y se te vuelve la tristeza y un poco también la rabia de ver a gente reivindicándose o ver gente por Pamplona detrás de una pancarta con la foto de alguien que te ha jodido la vida en ese momento o nos ha dejado sin abuelo, que es algo que da mucha rabia, pero nunca me ha interesado, ni sé dónde está, ni nada. Me da igual. No me preocupa demasiado, nunca he hecho por interesarme demasiado por quiénes y cómo lo hicieron. Al final creo que fueron 3 chavales que realmente tendrían 20 y pico años. Para mí son 3 asesinos, 3 personas llenas de odio para poder hacer algo así. Creo que se jodieron ellos la vida a sí mismos, aparte de jodernos a nosotros, que habría quienes les habrían lavado el cerebro para generar ese odio a personas de 20 años hacia algo que muchas veces igual hasta incluso ni siquiera entendían del todo. Pero nosotros no tuvimos opción de elegir y ellos sí que la tuvieron en su día. Personalmente, en el colegio creo que a nosotros, yo tengo 30 años y yo creo que en el colegio no nos hablaban de esto. Sí que si había un atentado un día se decía, pero ya está, no se conoce. Y yo creo que en las casas tampoco se ha hablado. Con mis amigos sí que he hablado de este tema, evidentemente porque es algo que me ha tocado a mí personalmente, y ellos te dicen, claro, lo conocen porque te ha pasado a ti, hablas con ellos y se sensibilizan contigo, pero realmente te dicen que si no estuvieras tú, si tú no les contases, si tú no hablases de esas cosas, ellos no tendrían conocimiento tampoco de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, de cómo ha sucedido, de la gravedad que ha tenido todo esto, porque no se ha hablado en casa, porque en el colegio tampoco se ha querido entrar en ese tema. Entonces, pues es una pena y yo creo que es fundamental que se hable. Nunca es tarde, ¿no? Para aunque sean los siguientes que vengan, que lo escuchen y que escuchen el relato veraz. La gente joven lo ve como algo muy lejano y no le ha tocado vivirlo de cerca como ha podido tocar como ha tocado a las generaciones anteriores. Entonces yo creo que las generaciones anteriores, pues no sé si inconscientemente o no, han querido de alguna forma como apartarlo, eliminarlo, como que no se hable, que no exista, que ha causado mucho dolor. Vamos a seguir hacia adelante ya, pero yo creo que es importante que esto se conozca por todos y precisamente por los jóvenes es muy importante porque somos los que llegamos ahora a la sociedad. Entonces es importante que se conozca, que se transmita la realidad de lo que pasó, el relato real, y que no se olvide y que se tenga memoria, porque fue algo muy grave que fue simplemente por puro odio de una parte de la sociedad hacia otra, una ideología. Es algo que no puede volver a suceder y yo creo que es importante eso, que se explique, que se conozca también casos reales, porque creo que es más fácil de empatizar si ves un caso real, ¿no? Que si te cuentan la historia a grandes rasgos. Yo creo que la gente joven pierde esa sensibilidad con el terrorismo, con lo que ha pasado aquí, que por un lado lo entiendo, porque no lo han vivido y esa distancia temporal y esa distancia emocional con lo que pasó o con esos años, entiendo que te haga vivirlo de manera diferente, ¿no? Yo puedo pensar en sucesos pasados que yo veo como históricos porque me los han contado o porque no son de mi época, y bueno, sé lo que han sido, pero los trato de otra manera, ¿no? Es difícil que ellos por sí mismos sean ahora quienes investiguen, quienes quieran conocer y quieran saber, porque igual ahora no son los problemas que preocupan en la sociedad ni a la juventud en particular, ¿no? Creo que hay otros problemas que pueden
estar ahora más en vigor para la juventud. Entonces, creo que es la sociedad quien tiene esa responsabilidad de que no se olvide, de que se conozca lo que pasó, de que sea un relato real y no modificado con intenciones políticas, una labor de todos, ¿no? Como sociedad, de que llegue a la juventud el mensaje de lo que sucedió, ¿no? Es verdad que en representación de una quinta que apenas vivió los últimos años de la banda terrorista pues, en activo, de manera inconsciente, porque apenas teníamos aproximadamente 10 años en su último atentado. No he tenido la sensación de que la gente de mi edad esté concienciada con lo que pasaba, con lo que hacían y cómo imponían sus ideas. Sí que es verdad que por la sensibilidad que me toca, pues yo siempre lo he tenido presente. A medida que he ido creciendo, ha ido transformándose la idea de lo que pasó, siempre estando claras las bases, obviamente, pero sí que es verdad que a nivel ideológico, pues con la gente de mi edad apenas he podido sentirme del todo comprendido. Empezamos a ser gente que llega a la sociedad y que empieza a tener que tomar postura pues, incluso política, ¿no? Aunque sea solamente a través del voto. Y bueno, creo que la gente verdaderamente interesada sí puede arañar un poco y encontrar información y memoria sobre toda la banda terrorista, sobre todo lo que supuso la etapa de ETA en activo, pero la gran mayoría, y es cierto, no creo que sepa del todo qué pasó. Creo que muchas de sus familias, si no todas, lo vivieron pues de primera mano, en el sentido de que ellos eran absolutamente conscientes, pero igual por la necesidad o por la falta de necesidad de transmitir ese dolor, pues no ha calado en la gente de mi generación, y empiezas a percibir pues cómo esa memoria y ese recuerdo pues se van olvidando. Es verdad que ahora con la sociedad pues la gente no sabe o lo ve como algo súper lejano lo que hemos vivido. Entonces, yo siempre he sido una persona, pues lo he vivido con mucha normalidad en Pamplona y con la cabeza bien alta también, de ser quien soy, de ser nieta de quien soy, y no me avergüenzo. Sí que es verdad, pues yo qué sé, que hay situaciones y cosas que no te gustan vivir. Es una cosa que está muy distanciada de los jóvenes, más que nada porque está muy relacionado con la política. Y al final, en jóvenes de mi edad y alrededor, de las edades parecidas, no tenemos un verdadero conocimiento de política, entonces es algo que marca la distancia y muchas veces no te despierta tanto interés porque como siempre lo han relacionado con eso, con lo que digo, temas de política, al final pues eso, nunca te preguntas y nunca preguntes al resto. De todas formas, yo creo que el principal problema de que a día de hoy se esté olvidando y sobre todo no llega a las generaciones jóvenes es el hecho de que no se enseña. Entonces, en mi colegio justamente hace poco pusieron un proyecto de terrorismo que por lo menos conciencia un poco, pero yo creo que es necesario que sea como una lección, como un temario necesario, porque al final ha sido algo que ha ocurrido y que por mucho que suene a historia, no fue hace tanto. Y a día de hoy sigue habiendo personas que lo han sufrido de forma directa y que es un sufrimiento que mucha gente lo sigue teniendo. Entonces yo creo que es necesario, sobre todo para tener respeto por la situación, que es una situación súper delicada, que se enseñe. Más que nada porque yo, por ejemplo, me he visto en situaciones muy incómodas de ir a un concierto, estar disfrutando de una canción y que siempre metan ETA o términos parecidos de terrorismo, y al final dices, es que yo no sé si es mi caso, que supongo que sí, no puedo llegar a disfrutar del todo. O sea, yo voy a un sitio y al final te amargan. O sea, no te amargan porque al final es un momento en el que, bueno, te pasa eso, tienes un mal sabor de boca, pero
jolín, no vas a reducir, yo qué sé, tu noche en lo que te han dicho. Pero es verdad que dices, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ver yo en esta situación? Si es cuestión de respeto, ¿no? O sea, si a ti te gusta que te respeten, ¿por qué no tienes un poco de conciencia y un poco de sensibilidad de lo que ocurre? ¿No? Yo puedo ir a un concierto y disfrutar de las canciones sin necesidad de que se relacione con algo político. Algo político encima que ha hecho tanto daño. En San Fermín estás en un ambiente festivo y te encuentras con episodios desagradables. Me ha pasado más de 1 y 2 veces de repente oír por la calle "Gora ETA". Dices, miras y es un chaval de 18 años, o sea, que no tiene absolutamente ni idea de nada. Y está gritando eso. ¿Y por qué grita eso? No sé, me hace reflexionar también cómo le puede llegar a ese chaval ese mensaje y decirlo con total tranquilidad en medio de la calle y que no suceda nada. Entonces creo que es algo, vamos, para reflexionar como sociedad y para trabajar sobre ello, sin duda. Desde un mensaje sencillo para todo aquel que piense que esto es algo complejo, pues simplemente estamos hablando de personas que decidieron imponer sus ideas a través de la violencia y mediante el uso de las armas arrebatar a familias como la mía pues seres queridos. Hilando ya un poco más, no creo que las posturas políticas que no condenan, que no defienden la memoria, el recuerdo pues de todo lo que sucedió, sean las más adecuadas. Todo es respetable, como bien digo, pero ciertamente no considero que esto sea algo como para dejarlo en el fondo del pozo y pasar página como cualquier otra cosa. Es algo reciente y que a mucha gente ha afectado. A los jóvenes de hoy en día les diría que no lo olviden, que se informen, que sepan bien lo que ha pasado, que no ha sido hace tanto tiempo, que obviamente la violencia no llega a ningún lado, que porque alguien piense diferente a ti tiene el mismo derecho que tú en todo en la vida y que no vivan con odio hacia las personas y eso, y sobre todo que sepan lo que ha pasado y lo que ha pasado en mucha gente y muchas familias y que no ha sido hace tanto tiempo. Me parece que es importante tener respeto a todo, pero sobre todo entre todos. Y que el hecho de que las diferencias ideológicas, que fue lo que principalmente a ETA le movió, no tiene por qué dar lugar a conflicto. Al revés, se puede sacar provecho de las diferentes opiniones en la política y no sacar odio de ello. Entonces yo creo que es importante ese aprendizaje y esa importancia al respeto y de saber que matando es que no se llega a ningún sitio. Que lo único que consigues matando es un dolor que no se va nunca, nunca. Y que, por ejemplo, yo y mis hermanos, que tampoco conocimos a mi abuelo, lo vivimos sin haber conocido a mi abuelo. Es un dolor que no solo queda en la generación que lo vivió en primera persona, sino que perdura en las generaciones de después. Entonces, es algo que siempre va a necesitar respeto, este tema y todos, pero en este caso este tema. Entonces, yo creo que eso, el respeto es lo más importante.